como les decía hace un rato, me llamó mucho la atención que decía aquí nuestro hermano Pablo, que todas las veces que comiéramos este pan y bebiéramos esta copa, hiciéramos memoria de Él, recordáramos al Señor, recordáramos a ese Señor maravilloso. Coloqué algo, dice, para que no me olvides o no te olvides de mí. Yo creo que esa última cena, cada vez que ellos volvían a comerla, yo creo que muchos lloraban, muchos se regocijaban con el Señor, pero muchos lloraban, recordando que esa fue la última noche que estuvieron con ellos. Tal vez hay hermanos que han perdido sus familiares y no están con ellos hoy, y tal vez recuerdan esa última cena. Ahorita viene una fecha donde las personas, el 31 de diciembre, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Buenos corazones, ¿eh? Donde muchas personas tal vez tienen esa costumbre, ¿no? Y cuando se despiden de ese año, feliz año, lo que sea, se recuerda de muchas personas que tal vez ya no están en ese momento, o un cumpleaños. Pero el Señor quería aquí que cada vez que hiciéramos esto, hiciéramos memoria de Él. Cada vez que estuviésemos compartiendo este pan y esta mesa, podamos ver que ese es el cuerpo de Cristo. Podamos ver que esa es la sangre del Señor. Que no nos olvidemos de eso, sino que recordemos siempre lo que Él hizo por nosotros. Lo que Él hizo, que todo fue hecho por Él y para Él, ¿no? Y quiero que empecemos en Juan 1. Los evangelios no fueron escritos inmediatamente después que murió el Señor. Fue un tiempo después que ellos empezaron a hacer memoria de todo lo que Él hizo y empezaron a escribir el evangelio, ¿no? Empezaron a hacer memoria de Él, también escribiendo el evangelio. Y en Juan 1, vamos a buscarlo, hacer memoria desde el principio, cómo ese Señor vino de una manera tan bella. Dice Juan 1, del 1 al 2, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Qué bello que Él era ese Dios maravilloso, ese Dios que estaban viendo ahí, que iba a ser crucificado, que estaba comiendo con ellos, pero sin entender en totalidad que Él era Dios y que venía a hacer una obra redentora. Pero ese Dios estaba en el principio con Dios. A veces no vemos al Señor en el principio, vemos solamente al Padre, vemos solamente a Jehová, pero difícilmente a veces vemos al Señor Jesús. Pero Él estaba en el principio. Dice que en el principio Él era el Verbo, Él era la palabra, Él estaba ahí, y Él sigue siendo ese Dios maravilloso. Desde el principio Él estaba haciendo todas las cosas, aunque no estaba en cuerpo, aleluya, aunque la divinidad de Jesús estaba ahí formando todas las cosas, aunque no había un cuerpo que se llamara Jesús, Él estaba ahí. El Padre y Él uno eran. Y dice el 3, que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Necesitamos recordar, hacer memoria de que todas las cosas por Él fueron hechas. Dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, si realmente el Señor es el que hace todas las cosas desde un principio fueron hechas por Él. Y ahora lo que está aconteciendo hoy, el Señor lo sigue haciendo. El Señor sigue obrando. Aunque no lo puedas ver, Él está obrando. Ahí no se veía, Él empezó a hacer de la nada. Esta porción también comienza igualito, ahorita vamos a buscar en Génesis, también igual en el principio. O sea, en Juan 1, el Evangelio de Juan, empieza igual que en Génesis, en el principio. O sea, en ese principio que Dios estaba creando algo. Pero cuando vemos después, hacemos memoria de Él, de que Él era el que estaba ahí creando todas las cosas, de que era el Señor, de que sin Él nada de lo que ha sido hecho había sido hecho. Él sabía, o hacía memoria, de que su palabra era poderosa para hacer muchas cosas. Cuando el centurión fue, compartí esto con el hermano John ayer, cuando el centurión fue al Señor,
Él le dijo que no hacía falta o que no fuera porque no era digno ir a su casa. Primero dice que mandó unos ancianos, un evangelio, dice que mandó unos ancianos para que le pidieran a favor de él, por ese siervo. Otra parte dice que él fue directamente, pero cuando el Señor iba a ir para su casa, le dijo que no, que solamente diera la orden. Y la orden que iba a dar con su palabra iba a ser hecho. O sea, él sabía que había algo en la palabra. Y esa fue la misma palabra que el Señor utilizó en Génesis. O sea, en su palabra, su creación, su restauración, su sanidad. Y vemos cómo él solamente dio la orden y se sorprendió que este centurión, aunque decía que no era digno, tenía una fe de una manera maravillosa. Y a través de su palabra fue restaurado el siervo del centurión. Por la palabra, esta misma palabra fue la que en el principio creó los cielos y la tierra. La misma palabra que hizo todas las cosas. En Colosenses 1:15, a veces se nos olvida esta obra maravillosa que el Señor hizo y sigue haciendo. 1 del 15 al 17, dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten, hermano. Nosotros estamos subsistiendo hoy. ¿Por qué? Porque es en Él, hermano. Es por Él. No por nuestra propia fuerza. Es que Él nos mantiene hoy con vida. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos mantiene con vida, porque nos ayudó a poder estar aquí hoy reunidos. O sea, Él fue que nos pudo ayudar. Esa imagen del Dios invisible que veíamos ahorita, vamos a tocar ahorita en Génesis, Él se hizo visible. Él se hizo ese tabernáculo. O sea, por eso necesitamos hacer memoria de Él, que en Él fueron creadas todas las cosas. Y por Él subsisten también todas las cosas. Necesitamos hacer memoria de que Él es que hace todo. Pero no se quedó ahí solamente. En Juan 1:14, Él necesitaba manifestar algo maravilloso. Dice en el 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo no solamente se quedó en el verbo invisible, sino que se hizo visible. La palabra quería encarnarse. No solamente se introdujo Dios en la humanidad, sino que también llegó a ser el tabernáculo para Dios, la morada de Dios entre los hombres en la tierra. O sea, Él se hizo ese tabernáculo donde podían ir confiadamente, donde podían buscarlo, donde pudieron experimentar los discípulos cosas maravillosas con el Señor. Y por eso necesitamos recordar quién es Él. Él es lo más importante, realmente debería ser Él en nuestra vida. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a poder experimentarlo, ¿no? Dice que en el 4, Juan 1:4, dice que en Él estaba la vida. Dice, la vida era la luz de los hombres. Él vino a hacer algo. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y explica este Juan que escribió el Evangelio, hablando también de ese Juan Bautista. Dice, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Dice que en el mundo estaba, y el mundo nuevamente por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Señor Jesús, necesitamos recordar, ¿verdad?, hacer memoria de lo que Dios hizo, así como hizo Juan en ese momento, que hizo memoria, escribió. Hacer memoria de lo que Dios ha hecho aquí en la palabra, pero lo que también ha hecho en nuestras vidas. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese verbo se hizo carne para explicar, para dar a entender que ese Dios maravilloso podía estar en el corazón del hombre. Él pudo, esa imagen del Dios invisible, pudo expresar a Dios en carne. Y ahora también nos puede decir a nosotros, ustedes también, son ese tabernáculo, son donde yo quiero morar, donde yo quiero estar realmente. Necesitamos hacer memoria de lo que Dios hizo en ese momento, que aquellos que le recibieron, Él vino a cumplir un propósito, pero esa luz estaba ahí, y aún los fariseos, los saduceos, todos no comprendían, no lo quisieron recibir, pero a esos que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No fueron engendrados de carne, sino realmente de Dios. Dios mismo engendró, y Dios mismo nos engendró, hermano, y por eso le damos gracias al Señor por eso. Amén. Gracias al Señor porque Él mismo nos llamó, nos apartó, nosotros fuimos creados por Él y para Él también. No solamente las cosas que están en todo el mundo, la naturaleza, sino que nosotros también estamos incluidos ahí, por Él y para Él. Que el Señor nos ayude a ser exclusivos realmente para Él. Recordar, hacer memoria de Él, de todo lo que Él empezó a hacer en ese momento. Cuando empieza desde el principio. Desde el principio empieza a hacer lo que Dios realmente empezó a hacer. Le da una explicación preciosa. Pero este Juan el Bautista, dice Juan que cuando él le vio, Juan 1, 29, de ahí mismo, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Dios que hizo todas las cosas, hablaba de que el mismo Juan Bautista cuando lo vio, él no solamente dijo, mire, ese es Jesús, ese es el Mesías, sino él dijo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Qué enredo, ¿no? Señor Jesús. Pero dice, y yo no le conocía. Y yo no le conocía. Aunque eran familia, eran primos, Juan dice aquí que no le conocía. ¿Verdad que estaba intentando buscarse en un momento ellos se habían visto, se habían relacionado? O era espiritualmente solamente que dice que no le conocía. Él en el vientre saltó cuando sintió al Señor, pero aquí dice que yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, ve al Espíritu que descendía del cielo, como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu, y que permanezca sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Amén. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he ahí el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios. O sea, él veía a ese Cordero en Génesis, como le hablaba hace un ratito. Vamos a buscarlo en Génesis 1, del 1 al 4, habla de esa creación maravillosa, bastante parecido a como Juan empezó a hablar. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí vemos también lo mismo que vimos en Juan, que también al principio creó, cuando el Señor llegó, también había un desorden, un vacío. Un vacío que lo que había tal vez eran conceptos religiosos, pero había un vacío. Había algo que necesitaba llenar el corazón, y era Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. O sea, era Cristo que necesitaba llenar los corazones.
había un vacío. La tierra, que también nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra, estaba vacía, estábamos vacíos. Y el Señor vino a llenarnos con esa luz maravillosa, a llenarnos. Y el Señor decía, bueno, necesitamos hacer memoria de lo que Él hizo, hacer memoria de lo que Él estaba haciendo, hacer memoria de Él, recordar la obra que Él ha hecho. A veces se nos olvida lo que Él hizo en nuestras vidas, lo que Él hizo desde el principio con el hombre, lo que quiere seguir haciendo con nosotros. Dice en Génesis 3:21, después de que ese hombre le falló, de que ese hombre comió queriendo ser igual a Dios del árbol de conocimiento del bien, del mal, creyendo que iba a ser igual a Dios, compararse con Dios, sabiendo lo bueno y lo malo. Ellos después de esa falla, cuando Dios vino a hablarle, ellos empezaron a hacerse hojas de higuera, pero vieron que se sentían desnudos. Pero hay algo, hermano, que Dios había hecho con el hombre. Y en Génesis 3:21, Él dice que Él le hizo abrigos de pieles y los vistió, representando un sacrificio, representando eso que estamos hoy comiendo aquí, un cordero que tuvo que ser muerto por el hombre, por el pecado. Y Él en ese momento, estaba tan ciego que no le pidió perdón a Dios, ni a Adán, ni Eva, ni ninguno de ellos. Pero el Señor, hermano, tenía algo maravilloso con el hombre, y ya lo había visto, y sin Él pedírselo, ya estaba el cordero para el sacrificio desde antes de la fundación del mundo. Imagínense. Y necesitamos recordar eso. Él dice en el 3:21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para haber hecho esas túnicas, me parece el Señor lo veo como esos sastres italianos, ¿verdad? Que empiezan a medirlo. Otra vez Fermina me estaba con una camisa, ¿verdad, Fermina? Y empezaba a medirme por aquí, a medirme por allá, para ver cómo lo hacía. Y el Señor, ¿verdad?, que hizo esos abrigos de pieles. Esos abrigos de pieles no solamente fueron para ellos, hermano. El Señor Jesús hoy es nuestra justicia también. Hoy también Él los cubrió con Él. Él lo hizo en Él, y necesitamos recordar lo que hizo desde un principio con el hombre, lo que quería hacer. En Isaías 64:6, nuestra justicia, así como el hombre hizo hojas de higuera, dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Él intentó de taparse según a él le parecía, pero ¿sabes qué hizo el Señor? Le quitó esas hojas de higuera. O la quemaría él mismo con su furor, con su poder estar ahí. Esas hojas de higuera se hicieron nada. Pero qué bello que dice que el Señor hizo unas túnicas de pieles, unas túnicas del Cordero. A través del Cordero Él pudo realmente cubrirlos, guardarlos. Señor Jesús, no fueron por ellos mismos. Lo que hicieron ellos con ellos mismos no les sirvió de nada. Lo hacía sentir igual. La justicia nuestra, ¿verdad?, que nos hace desnudos. Pero qué bello con la justicia de Dios. Y necesitamos hacer memoria de que es el Dios que nos cubre con su justicia, hermano. No la justicia nuestra. Porque nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Dice que se caen como la hoja. O sea, así somos nosotros, el hombre humano con su justicia. Pero qué precioso que había algo que ya Dios había diseñado, había hecho desde un principio. Era como esa madre cuando va a nacer el niño, que empieza a tejerle los escarpines, sin verle todavía el piecito. Empieza a tejerle su saquito. Ahora no, ahora se compra de una vez, ¿verdad? Y ya está, pero antes había una dedicación, haciendo siempre. Usted veía a esas madres, a esas abuelas, tejiendo, haciendo una ropita para el niño. El Señor mismo también, hermano, no desechó al hombre, sino que lo buscó. Aunque Él no se lo haya pedido, Él lo buscó. Y aunque nosotros nunca le habíamos pedido tampoco, hermano, nunca, que nos vistiera de su justicia, porque ni entendíamos ni sabíamos qué era la justicia del Señor, Él fue y nos hizo abrigos de piel y nos vistió. Cuando recibimos al Señor, ya muchas personas habían experimentado esto, pero nosotros ni lo conocíamos. Pero qué bueno que un día llegó a nosotros también. En Romanos 3, vamos a buscarlo. Jesús es el Señor.
Romanos 3. Aleluya. Del 21 al 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese Cordero, ¿verdad?, que de una manera maravillosa se presentó gratuitamente, por gracia, dice, siendo justificada gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué tremendo, hermano, que el Señor vino para que Él sea el justo. Para que Él sea el justo nos viene a vestir de su justicia, a manifestar en su iglesia, Señor Jesús, que Él es el que nos cubre con su justicia. Ahí también cuando recordaba a los discípulos, pudieron recordar a ese pan, a ese vino, y yo creo que verdad que lloraban de la alegría, pero también lloraban del primero, hermano, porque tenían mucha tristeza. Yo se los digo, cuando yo me vaya, ustedes van a recibir tristeza, porque no voy a estar con ustedes. Yo les voy a mandar a alguien que lo va a consolar, el Espíritu Santo, porque les va a doler, pero recuerden esto, recuerden, y la palabra del Señor es para hacer memoria de lo que Él hizo. En Éxodo, cuando hablaba de la Pascua, vamos a buscar un momentito, Éxodo 12, sube el Señor. Sabemos todas las plagas que vinieron en ese momento en Egipto. Y recordamos ayer la de la rana, esa plaga de la rana que cuando Moisés le preguntó al faraón que si quería que se la quitase, ¿verdad? Compartíamos con Johnny, con un muchacho ayer, y le decían, mira, tú quieres que llore para que te quite la plaga de esa rana. Y él le decía, no te preocupes, mañana. Y vemos como plaga tras plaga, y aún como que faraón, yo no sé si quería hacer ancas de rana o qué, pero se había acostumbrado y no quería que le quitaran esa plaga, o esa situación que estaba pasando con esas ranas, ¿no? Y así vino una tras otra, pero la última era que iban a morir los primogénitos. Pero el Señor quería guardar a su pueblo. Y en Éxodo 12, del 11 al 14, dice así, cuando hablaba del Cordero, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Qué tremendo que ellos tenían que comer el cordero. Hoy cuando revisamos la palabra en nuestras casas, comemos también del cordero. Y también cuando le pedimos al Señor perdón, cuando le pedimos al Señor ayuda, ¿verdad? Que esa sangre se coloque en esos dinteles, que la muerte no puede entrar. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que siempre está, ¿verdad? Pidiendo perdón, Señor, ayúdanos, perdónanos. Para que realmente esa sangre esté siempre activa. Para que la muerte no entre en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y el 14 dice, y este día os será en memoria. Este día os será en memoria.
y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ellos todavía celebran, los judíos todavía celebran esa salida de Egipto. Ellos celebran todavía esto. El Señor dijo que hiciera memoria. Cuando ellos se reúnen, ellos hacen memoria a sus hijos. Ahorita vamos a verlo más adelante. Y empiezan a explicarle todo el proceso y todo lo que ellos vivieron en Egipto como esclavos. Pero que un día, cuando fue esa última plaga del primogénito, cuando ellos se comieron el cordero y cuando los dinteles se lo colocaron en los dinteles, ahí fue la liberación de ellos. Ahí fue realmente que fueron liberados de Egipto. Aunque pasaron después situaciones en el desierto, pero habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Y el Señor decía aquí que hicieran memoria de esto. Así como cuando parte el pan y el vino y dice, hace esto en memoria de mí. Ellos también hacían memoria. De hecho, Jesús lo estaba haciendo. Los discípulos lo estaban haciendo memoria de cuando salieron de Egipto. Y gracias al Señor porque hoy también hacemos memoria. También, pero hoy con estos símbolos, recordando lo que vio Juan al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ese Cordero que es Cristo. Vamos a buscarlo en el 23, ahí mismo 12:23. Dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor de vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Ellos lo hicieron, hermano, y los hijos cuando venían las generaciones tenían que ellos explicarle. O sea, esto que tú ves aquí es que murió un cordero por nosotros. Murió un cordero por nosotros. La sangre tipificaba de que en esa casa donde iban a entrar ya había muerte. Pero no la muerte de ellos, era la muerte del cordero. No era ninguno de ellos. Cuando iba a pasar por las casas de los primogénitos y no había sangre, era que todavía estaban vivos los primogénitos y los mataba. Pasaba por la casa y los mataba. Pero en la casa donde estaba la sangre, donde usted ve sangre, ¿qué dice? Aquí hubo muerto. Aquí mataron a alguien, aquí mataron a un animal, aquí hay sangre. Si hay sangre, hay muerte. Cuando él pasaba, y eso necesitaba recordarlo. Cuando hacemos esto, estos símbolos tan preciosos del pan y el vino, hacemos memoria de que el Cordero murió por nosotros. Ellos recordaban a quién, los egipcios, el pueblo de Israel. Recordaban a Moisés, recordaban cuando estaban en Egipto, pero hoy nosotros recordamos, hermano, al Señor Jesucristo, lo que hizo por nosotros. Amén. Hacemos memoria de que Él hizo por nosotros y que se entregó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan en Apocalipsis, vamos a buscarlo. Apocalipsis 5. Eso es el Señor. Del 1 al 6. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Imagínense, Señor, ni de abrirlo, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David,
ha vencido, gracias Señor, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Dice que él lloraba porque no había ninguno digno. Juan tuvo que recordar esta visión también, escribirla. Dice que no había ninguno digno, pero uno de los ancianos le dijo, mira, no te preocupes, no sigas llorando. Hay alguien que venció, hay alguien que sí es digno, hay alguien que sí puede abrir el libro, puede leerlo, puede desatar los sellos. Ese es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Pero me sorprende que el anciano dijo algo, que había visto a un león. Pero dice el 6, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El anciano veía un león, pero Juan veía un cordero. ¿Verdad que el Señor se presentó como ese león para librarnos? Pero cuando lo vemos un cordero como inmolado. Vemos ese cordero, hermano, precioso, imagínense. Yo diría, bueno, pero si este anciano me está diciendo que no llore, que aquí que un león venció, pero yo volteo y no veo un león, veo un cordero. ¿Qué pasó? Señor Jesús. Y es lo que realmente, hermano, estamos viendo. Satanás ve ese león, porque él venció al enemigo, pero en nuestras vidas estamos viendo es un cordero como inmolado, un cordero que es digno, un cordero que necesitamos hacer memoria. En estos días me enviaron como una pequeña porción que hablaba de unos indígenas que fueron al mar, y me recordó una vez que yo fui también con unos hermanos indígenas a la playa por primera vez, y ellos me querían llevar agua, querían llevar piedras del mar, querían tantas cosas para su tribu, para explicarle realmente lo que era el mar, y para explicarle que era agua salada, porque yo no estaba acostumbrado al agua salada. Ellos siempre estaban en medio del río, y me decía una de ellas, me hacía una pregunta, y me decía, ¿y dónde llega este río? Y yo decía, no, este es el mar, esto es un mar inmenso, pero ¿dónde llega? Y bueno, hasta el fin del mundo, esto da vueltas por toda la tierra, estas aguas dan vueltas por toda la tierra. Para ella era inexplicable, y no se podía entender, pero para mí tampoco entiendo, ¿no? Porque aunque yo le podía explicar a ella, o quería explicarle, yo mismo no había experimentado ese mar tampoco tan grande. Yo solamente había hecho lo mismo que ella, llegar hasta ahí, tal vez bañarme ahí. Y hay momentos donde en la palabra queremos explicar, pero nos quedamos cortos. Es solamente pequeñas porciones de lo que realmente podemos explicar. Porque el Señor es tan grande, hermano, que aunque creamos que podemos explicarlo, o sea, y hacer memoria de todos los hechos que Dios ha hecho en nuestras vidas y que ha hecho en el transcurso de los años, siempre nos vamos a quedar cortos. Es mucho más abundantemente de lo que pedimos. Hoy aquí hacemos memoria de algunos actos que el Señor hizo. Y más cuando vemos esta copa, este vino y este pan. Recordamos que fue la última cena del Señor. Inmediatamente ahí fue cuando Él le habló a Pedro que le iba a negar. Después, inmediatamente subió a Getsemaní a orar. De ahí fue encarcelado. De ahí fue como que dice que lo golpearon, lo escupieron. De ahí fue donde Él lo llevaron a la cruz del Calvario, donde lo crucificaron. La otra vez veía un camión que tenía un furgón y colocaban una mano, hermano. Me llamó mucho la atención porque una foto solamente de una mano de aquí hasta aquí. Una mano con un clavo y se veía como que estaba en una cruz, una madera pegada a la mano en la cruz, ¿no? Y decía, lo hice por ti. Solamente eso, no se veía la cruz, no sé, solamente una mano así, pero con una tabla aquí pegada y chorreando sangre. Dice, lo hice por ti. Él lo hizo por nosotros, hermano. Ese cordero se sacrificó por nosotros.
Pero qué precioso que, vamos nuevamente a Primera de Corintios 11, del 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, coman, que esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, pero hagan esto en memoria de mí. Recuerden lo que yo hice, recuérdenme a mí, recuerden las experiencias que he tenido conmigo, recuerden esas experiencias preciosas, recuerden lo que esto significa. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebiere, en memoria de mí. Que nuestro corazón, ¿verdad? Todas las cosas que hagamos, realmente todas las cosas que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea en el nombre del Señor. O sea, que en verdad podamos hacer memoria de Él, de lo que significa, de lo que ha hecho de un principio, de lo que continúa haciendo y de lo que hará todavía en nuestras vidas, hermano. Dice el 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que estamos aquí anunciamos la muerte y resurrección del Señor. Cada vez que estamos aquí anunciamos que alguien murió por nosotros, que no merecíamos nosotros eso, pero recordamos, hacemos memoria y le decimos, Señor, gracias. Gracias porque tú no te quedaste muerto. Gracias porque tú resucitaste. Gracias porque no solamente resucitaste, sino que te hiciste el espíritu vivificante. Porque si resucitara, ¿qué pasaría? El Señor murió. ¿Para cuántas personas hoy el Señor murió y resucitó? Creen tal vez en ese hecho, pero no creen tal vez que ese espíritu ahora puede estar en nosotros, ese Espíritu Santo, cuando le recibimos como Señor, como Salvador. Pero qué bello que murió, resucitó, anunciamos su muerte, anunciamos su resurrección, pero anunciamos también su salvación. Amén. Hoy somos salvos, sí, y necesitamos hacer esto en memoria de Él. Así como los judíos todavía hasta el día de hoy hacen memoria de lo que Moisés hizo y hablan de Moisés. Él dijo que había uno mayor que Abraham y uno mayor que Moisés también, que es el mismo Señor, ¿verdad? Entonces necesitamos hacer memoria, recordar todo lo que ha hecho, y no solamente en esta palabra que se escribió aquí, sino también la palabra que se ha escrito en nuestras vidas desde que conocimos al Señor. Hacer memoria de lo que Él hizo en ese momento cuando le recibimos, pero lo que ha hecho en el transcurso, lo que ha hecho cada día en nuestras vidas. Qué precioso que hablaba una porción que era gracia sobre gracia. Una porción decía que recibíamos gracia sobre gracia, ¿no? Y yo decía, Dios mío, si recibimos ya la gracia, ¿cómo vamos a recibir la gracia nuevamente? Y me recordaba las vírgenes prudentes, que aunque habían recibido aceite en su espíritu, también recibieron aceite en su vasija. O sea, entonces era gracia sobre gracia. Y aunque hayan recibido al Señor un día, necesitamos más del Señor. O sea, devolvemos nuestro corazón. O sea, el Señor Pedro le negó, tenía la gracia del Señor o no la tenía. Pero ¿qué recibió nuevamente? Gracia de nuevo, ¿verdad? Gracia, Señor Jesús. Y el Señor, hermano, quiere hoy también recordarnos que nos quiere dar gracia sobre gracia. ¿Verdad que ese favor de Dios inmerecido? Inmerecido a veces cuando no lo vemos. Y compartía con mi hermano, pues yo ni lo tengo, ayer, de que cuando pasan situaciones difíciles es cuando vemos la gracia del Señor. La gracia del Señor siempre está con nosotros, siempre está ayudándonos, siempre está, pero no hacemos memoria de esa gracia porque lo vemos como algo normal ya. Pero cuando pasan situaciones difíciles, donde vemos al Señor que se manifiesta más contundentemente en una situación, es que vemos que no solamente está esa gracia para mantenerlo, sino esa gracia para ayudarnos también. Que el Señor nos continúe ayudando, hermano, y que podamos hacer memoria.
que hoy también nos quedamos cortos con algunos hechos solamente de la palabra, con algunas porciones bíblicas. Pero imagínense, todo desde Génesis y Apocalipsis, hay las maravillas para hacer memoria de Él, de lo que Él hizo y lo que sigue haciendo por nosotros. Entonces, hace esto en memoria de mí. A unas reuniones, que podamos hacer estas reuniones en memoria de Él, que podamos hacer este acto tan bello en memoria de Él, recordándole y que pidiéndole que cada día pueda crecer más en nuestro corazón. Creo que es lo más importante, hermano, que ha pasado en nuestras vidas. Por eso necesitamos hacer memoria de Él. Señor, hoy te damos gracias. Señor, permite que nuestro corazón, Señor, pueda estar siempre haciendo memoria de ti. Pueda recordar, Señor, y no olvidar. Señor, así, Padre, como este pueblo, Señor, de Israel. Señor, todos los años, Señor, vienen, Padre, a celebrar, Señor, esto, Señor Jesús, que el Cordero, un día, Señor, fue inmolado. Señor, y gracias a esa sangre, no entró la muerte, Padre, en ellos. Señor, hoy también te recordamos que a través de tu persona, como te vio Juan, Señor Jesús, que tú eres el Cordero de Dios, que está en cada uno de nosotros. Y hoy no solamente eso, sino que nos ha cubierto de tu justicia, Señor. Señor, nos ha cubierto con esa cobertura divina. Señor, gracias, Padre, por esa salvación. Hoy queremos hacer memoria de ti. Ayúdanos que, aunque estemos en nuestras casas, aunque estemos en el trabajo, aunque estemos en los estudios, o en cualquier cosa, hagamos siempre memoria de ti, Señor. Todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, podamos hacerla en ti y por ti y para ti, Señor. Porque todas las cosas son creadas para ti. Señor, por eso hoy te damos gracias. Señor, ayúdanos a seguir disfrutando, Señor, estas alabanzas, esta comunión contigo siempre. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén.